El rubro del transporte es sumamente importante en todas las cadenas de valor y oscila más o menos entre el 10 y 15% del costo total. Esto va a generar pues un impacto de encarecimiento de la canasta básica y es un paquetazo que perjudica a todos los sectores productivos y a la ciudadanía en general. Por supuesto. ¿De qué manera, por ejemplo, esta alza, ¿no? Del precio, perdón, digamos, el haber quitado, ¿no?, los subsidios al precio del combustible, del diésel, afectaría a los productores bananeros? Quisiéramos conocer también de parte de ustedes de qué manera se ve afectado el sistema de transporte al subir o al quitar este subsidio. A ver, mire, dentro del sector agrícola y puntualmente el sector bananero, el rubro del diésel tiene dos variables. El uno es la irrigación de las fincas, que en algunas zonas se lo hace durante todo el año porque no llueve. En otras zonas se lo hace en el verano, que es la mayor cantidad de la época, de la temporada, y en otras zonas también durante todo el año porque llueve mucho y tienen que sacar agua en el invierno y poner agua en el verano. Ese es un tema. Y el otro incidencia es en la transportación de la fruta al puerto. Esto genera un impacto de alrededor, entre más o menos aproximadamente entre 15 y 20 centavos por cada caja, lo que equivale al 3-4% del costo total. Es un desastre. Esto encarece la producción. No es una medida saludable definitivamente para impulsar los emprendimientos en esta nación. Nosotros pensamos que más bien debería de eliminarse la corrupción, por ejemplo. Cuantifiquemos. En la corrupción, el presupuesto general del Estado es más o menos 30.000 millones de dólares. Y se habla de que el 1/3 va destinado a la inversión, 10.000 millones de dólares. Y hablan de que hay un 20%, en el supuesto hipotético de un 20% de corrupción, serían unos 2.000 millones de dólares anuales. Uh-huh. Y él dice que va a dejar de subsidiar 1.300 millones de dólares. Si eliminamos la corrupción, tenemos el doble prácticamente de aquello y tal vez mucho más. Medidas que generen lo que el Ecuador necesita, que es llegar a un pleno emprendimiento para desarrollar e implementar un pleno empleo, son otras. Y estas otras son, por ejemplo, reitero, eliminar totalmente la corrupción. Uh-huh. 2, que el sector financiero pase a ser un sector financiero no de consumo, sino de desarrollo. ¿Y cómo hacerlo? El mejor efecto es el ejemplo. La banca estatal debería ser una banca de desarrollo que preste al 2-3% a todos los emprendedores. De esta manera se impulsa los emprendimientos, tal como es en una economía de las naciones del norte. Con monedas duras como es la que nosotros hemos adoptado, que es el dólar, y no tenemos políticas monetarias. Otro tema, una legislación que dé seguridad a los emprendedores para desarrollar estos emprendimientos, que se genere una transparencia, eliminando tasas, aranceles, impuestos, generando la regularización y la verdadera formalización de las cadenas de valor, serían las medidas adecuadas para reactivar la economía. No estas medidas recaudatorias y confiscatorias de las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano, castigándolo al pueblo. Esto no debe de seguir así. Qué poca forma de pensar al implementar estas medidas que generan un proceso inflacionario, menorando el poder adquisitivo de las grandes mayorías. Y bueno, también dentro del día de hoy, ¿no?, como ya se lo puede observar en las calles, ¿no?, han habido diversas manifestaciones. De pronto, ¿ustedes como grupo van a apoyar estas manifestaciones o van a estar pendientes del desarrollo, ¿no?, de las resoluciones que el presidente o el Palacio tome, tomando en cuenta que en estos momentos están reunidos? Yo creo que el presidente debería de derogar esta medida confiscatoria, esta medida inflacionaria, como es el costo de
eliminar el costo de los subsidios de los combustibles, especialmente el diésel, y está consagrado en la Constitución el derecho a la resistencia de los pueblos, ¿no? Entonces nosotros estas medidas pacíficas de marchas o de dejar de elaborar, las apoyamos porque está consagrado en la Constitución el derecho a la resistencia de los pueblos. Ahora, también, presidente, usted dentro de este comunicado, ¿no? También se refieren a que no todo es malo dentro de las medidas que tomó el gobierno nacional. ¿Qué estaría bien y qué también beneficiaría a los diversos gremios del país? Bueno, por ahí eliminó unos ciertos aranceles a las materias, a la maquinaria, ¿no? Para el sector agropecuario. Nosotros pensamos que eso podría rescatarse, pero es tibia la medida. Debía de haberse eliminado todo tipo de aranceles para todo el sector agropecuario. El sector agropecuario tiene que pagar 0 aranceles. Eso hubiera sido una muy buena medida. Por ahí también mencionaba que el sector productor lo iba a reducir el impuesto y a simplificarlo. No lo entendemos. Nosotros pensamos que los pequeños y medianos agricultores no deben de pagar ningún tipo de impuesto. Por ejemplo, puntualmente en el tema del banano, todo agricultor que produzca hasta 1000 cajas semanales debe de pagar 0 impuestos, y de ahí se puede pagar una tasa del 0.5 que llegue hasta el 2% de acuerdo a los volúmenes, a las cantidades de producción. Los que más tienen que pagar más, los que menos tienen pagan menos, y los que tienen poco que paguen 0. Esto generaría una justicia social. Son las 13:25, 1:00 con 25 minutos. Como usted mencionaba, ¿no? Los que paguen menos, que justamente paguen menos, y que esta situación involucre también a los pequeños y medianos empresarios del banano. ¿De qué manera también ellos están buscando algún tipo de ayuda, o también que se los incluyan, ¿no?, en estas reformas económicas? Bien, lo que hablábamos, que los pequeños, medianos agricultores no paguen ningún tipo de impuestos, que no se pague, se libere los aranceles para el sector agropecuario, que se pase a una banca de desarrollo, que se transparente el tema del funcionamiento del Estado, que el Estado empiece a regular y a permitir la verdadera formalización. Serían las condiciones óptimas para permitir e impulsar que los emprendedores sigan desarrollando emprendimientos para llegar a este pleno emprendimiento, que resultaría dando un pleno empleo, que es lo que hace falta en esta nación, que hoy por hoy, de los 8 millones aproximadamente de ciudadanos que están en la PEA, apenas 3 tienen un trabajo formal y 5 están en el subempleo o en el desempleo. Tenemos que generar condiciones que permitan a los emprendedores generar un pleno empleo, y este pleno empleo permita implementar el pleno emprendimiento, permita implementar el pleno empleo, y para eso el Estado tiene que regular, que formalizar y hacer una verdadera formalización. Finalmente, ¿cuál sería su mensaje, ¿no?, para el gremio del banano, también para los transportistas que el día de hoy están paralizados? Bueno, para los compañeros agricultores, bananeros, mantenernos unidos, sumarnos a esta gran unidad, seguir generando una conciencia social colectiva. A los transportistas que tienen el apoyo nuestro en esta lucha, que es la lucha del pueblo ecuatoriano, que es la lucha por la vida, que es una lucha por la dignificación de todos los sectores productivos, de los trabajadores, de la ciudadanía en general. Nosotros jamás vamos a estar de acuerdo con medidas confiscatorias, con medidas que deprimen aún más la economía, y peor aún con medidas que perjudican a los trabajadores. El principio y el fin último de toda actividad económica es generar empleo, es generar trabajo. El capital de capitales es el ser humano. Por lo tanto, hay que respetar ese trabajo. No estamos de acuerdo con que quieran incautar un día de trabajo de los servidores públicos. Eso es inconstitucional, es restarle al que menos tiene. Va contra los derechos laborales, y no estaremos jamás de acuerdo con ello tampoco. Bueno, muchísimas gracias a Byron Paredes aquí en Radio San Francisco. Un regalo del cielo, así es. Acabamos de escuchar justamente la locución del presidente de la Asociación de Productores Bananeros del Ecuador aquí en nuestra emisora. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, licenciado. Para nosotros es un placer. Hacemos una pausa, regresamos enseguida.